Bueno, vamos a seguir ahora con la parte de las clases en línea y vamos a comenzar a hablar sobre el examen físico de tórax, inspección y palpación. Entonces primero tenemos que ver la morfología torácica, la movilidad torácica, el ritmo respiratorio, la sensibilidad torácica, los ruidos cardíacos, los frémitos y los latidos. Entonces, tenemos esto, la morfología torácica. La morfología torácica la tenemos que ver ya sabemos que es como un cilindro que tiene un diámetro anteroposterior menor que el diámetro lateral. Entonces, eso es la morfología torácica. Cambia todo cuando tenemos que hacer sobre todo la palpación, cuando tenemos un tórax enfisematoso, donde tenemos el diámetro anteroposterior es igual o mayor que el diámetro lateral. Entonces, lo principal es fijarnos qué tipo de tórax tiene el paciente para comenzar con la palpación. La movilidad torácica tenemos que ver y hacerlo respirar al enfermo y ver qué tipo de movilidad torácica. Sabemos que el tipo que tiene el enfermo que tiene o el paciente que tiene un tórax enfisematoso, la movilidad torácica es muy escasa. Y tenemos que ver la movilidad, sobre todo tenemos que ver qué tipo de respiración tiene el hombre, varón y la mujer. La mujer tiene una respiración tóraco-abdominal, o sea, respira más con el tórax que abdominal. Y el hombre tiene una respiración abdomino-torácica. Cuando cambia ese tipo de respiración, o sea, es el ritmo respiratorio que tiene, tenemos que ver si no hay ningún tipo de alteración torácica o abdominal para lograr primero hacer la inspección y la palpación del tórax. Y la movilidad torácica se debe también a ver que no tenga ningún tipo de traumatismo, como puede ser un traumatismo de tórax con fractura de costillas, que nos va a dar una movilidad torácica escasa de un lado y del otro va a haber con una movilidad torácica aumentada. La sensibilidad tenemos que tocar y no ver que él no tenga una sensibilidad aumentada, como podría ser, por ejemplo, una quemadura o otro tipo de sensibilidad que tenga alteración de los nervios que salen de la parte de la columna a esa altura. Y ahí podemos ver los ruidos cardíacos, podemos ocultarlo y ver los ruidos cardíacos y podemos hacer la palpación de los latidos y la palpación de los frémitos. Entonces, continuando, vamos a ver la anatomía, cómo está la anatomía de esos enfermos. Acá tenemos una caja torácica con pulmón y el corazón. Fíjense aquí, el corazón ocupa el centro del tórax, no ocupa el costado izquierdo, como dicen algunos, no, ocupa el centro del tórax, donde el ventrículo derecho es la parte anterior del corazón. Apenas se ve una parte del ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, lo vemos bien hacia la derecha, una porción la vemos, donde se salen la vena cava inferior y la vena cava superior. Por detrás se encuentra la aurícula izquierda. Entonces sacamos el corazón y vemos que casi por detrás arranca la arteria aorta, va hacia la izquierda, por detrás del pulmón, baja por el costado o por el lado izquierdo de la columna vertebral torácica. Fíjense que casi al lado entra la vena cava superior. Volvemos a repetir,
tenemos el corazón que está anterior, sacando el corazón vemos los grandes vasos y la arteria aorta hace la curva, o sea, el callado aórtico pasa sobre el bronquio fuente del lado izquierdo. No olvidarse de esto porque hay patologías que intervienen en esta formación anatómica. Entonces, viendo desde arriba, como yo les dije, vendo de adelante, vengo hacia el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, perdón, la aurícula, como la vemos a la parte derecha, el ventrículo izquierdo, fíjense que está acá dibujado este esquema por detrás, un pedazo nada más del ventrículo izquierdo vemos, y por detrás está proyectada aquí la aurícula izquierda. Entonces, viendo esta, volvemos a poner, viendo esto, la parte anatómica, podemos ubicar perfectamente el corazón dentro del tórax para hacer la palpación y la ocultación, la inspección, la palpación y la ocultación del corazón. Vamos al esquema. El esquema sabemos que entra por la vena cava inferior, vena cava superior, entra a la aurícula derecha, pasa por la tricúspide, que esta válvula que vemos acá, la válvula auriculoventricular tricúspide que está saliendo, la aurícula derecha sale hacia el ventrículo derecho. Recuerden que este es solamente un esquema, y ahí va la arteria pulmonar, hace el circuito menor por los pulmones, entra por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Esta válvula que ven aquí, que es la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, es la válvula mitral. De ahí, del ventrículo izquierdo, la sangre pasa por la válvula aórtica hacia la arteria aorta. Así es la circulación normal. Entonces, como primero de todo, ya he visto cómo es la circulación, cómo está ubicado el corazón en el tórax, y lo primero vemos en el examen físico, vemos el examen físico del cuello. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, tenemos que ver las arterias. Tenemos las arterias carótidas, que tenemos que tomarle el pulso, siempre se le toma el pulso de una arteria carótida, de la otra, y posteriormente las dos juntas para compararla. Pero tengan mucho cuidado en personas de edad avanzada, porque a veces pueden producir espasmo arterial o pueden producir interrupción de la circulación carotidia, tomándole la carótida, el pulso carotídeo a los dos al mismo tiempo. No lo deben hacer en las personas de edad avanzada. Y en la fosa supraclavicular tenemos que ver si hay algún tipo de latido, donde vemos con alteraciones de tipo valvulares, como por ejemplo podría ser una insuficiencia de la válvula aórtica, que nos va a dar latidos en la fosa supraclavicular, o a veces tenemos que ver si no hay latidos, si no hay otro tipo de malformaciones en las arterias subclavias. Vemos las venas yugulares, si están, cuando estudien venas yugulares, vamos a ver el latido venoso, si tiene que ser normalmente negativo. ¿A qué se le llama latido negativo y latido positivo? El latido negativo es el que dentro del cuerpo, y el latido positivo es el que protruye, como si quisiera salir del cuerpo. Entonces este latido es el latido venoso, es negativo, y hay que ver el llenado de esas arterias, de esas venas yugulares. Por supuesto tenemos que ver la glándula tiroides también, si no está agrandada, que pueden confundirnos porque nos puede dar soplos dentro de esa glándula, que son los soplos tiroideos, y cuando hay hipertiroidismo puede darse de eso. Y después la ocultación del cuello. Aquí vemos, en esta foto, vemos cómo se está ocultando el cuello para ver si no hay latidos o no hay soplos
en las carótidas que nos pueden dar alguna obstrucción carotidia. Acá acostado, y aquí vemos, tenemos que apretar en la base de la vena yugulares, tenemos que apretarlo y vemos como se ingurgita la vena yugular. Aquí lo vemos. Si no la podemos ver, tenemos que hacerla de esa forma para ver en qué posición está. Entonces tenemos las venas yugulares que están aquí, y cuando tenemos el enfermo que tenemos acostado con las venas yugulares que la podemos ver, lo tenemos que hacer inspirar profundamente al enfermo, y vamos a ver que esa vena yugular se vacía y forma como un surco. Entonces eso es lo normal. Y después, ocultando en el hueco supraesternal y en los huecos supraclaviculares, también tenemos que ocultar por si no tenemos ningún tipo de soplos cardíacos, soplos vasculares a esa altura. Entonces, ya vimos el examen del cuello, y ahora vamos a ver ya el examen físico del tórax, que tenemos que hacer primero la percusión, donde vamos a encontrar una matidez cardíaca, siempre por la línea medio clavicular, siempre por dentro de la línea medio clavicular, y comienza a tener la matidez a partir del tercer espacio intercostal izquierdo. Y después tenemos la matidez external hasta que es el apéndice sifoide, y si ustedes ven que tenemos matidez external por arriba de esta zona del apéndice sifoide, tenemos que pensar que ese enfermo a lo mejor tiene un derrame pericárdico. Entonces vamos a ver ahora los latidos torácicos fisiológicos. Y el latido fisiológico que vamos a encontrar es el choque de la punta, latido apexiano, que son sinónimos. Vamos a hablar de choque de la punta porque es el que más se conoce. El choque de la punta y la retracción paraesternal izquierda. Son los dos latidos que vamos a encontrar en un tórax, que tiene que ser ideal para que lo veamos y lo podemos investigar. Entonces, ¿qué vemos en el choque de la punta? Primero, la presencia. Lo vemos, lo hacemos acostar y vemos que hay un latido, que entonces tiene presencia. Segundo, la localización. La localización es en el cuarto espacio, línea medio clavicular. Ahí lo vamos a ver en las personas delgadas. En las mujeres no lo podemos ver a veces, o casi por la presencia de las mamas. Pero en el hombre lo vemos en el cuarto espacio, línea medio clavicular. ¿Qué extensión tiene? La extensión son 2 centímetros cuadrados, o la extensión de 2 dedos tocando el choque, 2 dedos juntos tocando el choque de la punta, vemos la extensión que tiene. ¿Qué morfología? La morfología es muscular. Es como si estuviéramos tocando un músculo en contracción. Ustedes tóquense la cara, vean el músculo macetero, aprieten bien como si fueran a morder algo, y esa protrusión la vemos, la tocamos, y esa es la sensación que vamos a tocar viendo el choque de la punta. Por eso hay distintos tipos de morfología de acuerdo a la patología que tenga ese ventrículo. Recuerdo que tocamos ese ventrículo y es el ventrículo izquierdo lo que estamos tocando ahí. Recuerdan la anatomía que les mostré, que apenas aparece el ventrículo izquierdo, bueno, esa es la zona donde aparece el ventrículo izquierdo. Y la movilidad. La movilidad es cuando lo ponemos en decúbito lateral izquierdo, se mueve ese choque de la punta 2 centímetros más o menos hacia la izquierda. Lo hacemos poner en decúbito lateral derecho, y la movilidad que tiene es de 1 centímetro, se desplaza 1 centímetro nada más. Entonces los latidos torácicos patológicos. Recordemos nuevamente.
choque de la punta, presencia, localización, extensión, morfología y movilidad. Yo le di las 5 características del choque de la punta en normal, o sea, en situación normal. Todo esto cambia cuando hay alguna valvulopatía o cuando hay aumento del ventrículo izquierdo o del ventrículo izquierdo sufre algún tipo de alteración. Cambia totalmente todo. En cuanto, por ejemplo, le doy un ejemplo muy sencillo, se dice que el choque de la punta tiene una presencia, o lo podemos ver hasta los 30 años. Posteriormente de los 30 años no lo podemos ver más. Y eso es que el tórax va cambiando, y entonces al cambiar el tórax cambia también el choque de la punta. Se dice que se toca hasta los 30 años de edad, pero ustedes tienen que poner ese enfermo o ese paciente, lo tienen que poner en decúbito lateral izquierdo y casi siempre lo van a encontrar. Vamos a los latidos patológicos. Los latidos patológicos localizados y generalizados. Los latidos patológicos localizados es un latido aórtico, pulmonar o precordial. Son latidos que podemos encontrar. Latido aórtico lo podemos encontrar sobre la fosa supraesternal, porque hay un aneurisma de aorta y nos está llevando a que toquemos la aorta y llega el latido que está transmitido. No tocamos directamente la aorta, sino se transmite perfectamente hacia la zona supraesternal. El latido pulmonar se encuentra cuando está aumentado, cuando hay un aneurisma, por ejemplo, la arteria pulmonar, podemos tocarla en el segundo espacio intercostal izquierdo. Y después podemos encontrar latidos precordiales cuando hay aumento de la masa del corazón. Y lo generalizado, el latido diagonal. El latido diagonal tenemos que colocar la mano en forma diagonal, tomar la punta de los dedos en la zona del choque de la punta y el talón de la mano va a tocar el tercer espacio intercostal. Dijimos que normalmente estaba el tercer espacio paraesternal izquierdo es un latido negativo. Se torna positivo y hace un movimiento con la mano, un movimiento de báscula, porque el latido que ustedes están tocando con la punta de los dedos, que es el choque de la punta, está aumentado de tamaño y aumentado de intensidad. Ese es el latido diagonal. El latido sagital, tenemos que colocar la mano, el talón de la mano, en el tercer o cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo. Colocamos el talón de la mano y en vez de tener un latido negativo vamos a tener un latido positivo. ¿Qué significa el latido diagonal? Significa agrandamiento ventricular izquierdo y se puede dar en los corazones donde tiene grande, aumenta el ventrículo izquierdo, que por ejemplo se nota perfectamente el latido diagonal en la insuficiencia aórtica y también lo podemos tocar en la insuficiencia mitral. El latido sagital es el aumento del ventrículo derecho, y entonces vamos a tener esta patología en la estrechez de la válvula mitral. Vamos a tener aumento del ventrículo derecho. Después el latido transversal son latidos que uno puede ver por aumento del ventrículo derecho también, poniendo la mano en forma transversal sobre la región susifoidea. Y ya dije, los latidos negativos que podemos encontrar, generalmente el latido epigástrico es positivo y a veces lo encontramos también negativo.
Aquí es la posición para lograr tocar a un enfermo que a veces tenemos dificultad porque es un poco gordito o no lo tocamos perfectamente el choque de la punta. Entonces lo ponemos en decúbito lateral izquierdo con el brazo siempre izquierdo hacia arriba y el brazo derecho a lo largo del cuerpo, y ahí poner la mano, la punta de los dedos, buscarle el choque de la punta y tener todas las características que debemos tener con el choque de la punta. Este es poniendo el talón de la mano, fíjense, con el enfermo en decúbito dorsal, el talón de la mano apoyado en el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, y ahí podemos encontrar el latido sagital, que es un latido positivo. Entonces, ahora vamos a ver el examen físico del abdomen, porque no solo tenemos que ver la parte torácica con la palpación de abdomen. Tenemos normal, que es el latido epigástrico, que es negativo, los latidos patológicos y el hígado, que es fundamental. Entonces, y después tenemos una maniobra que tenemos que realizar que se llama el reflujo hepatoyugular. Normal, el latido epigástrico, que es negativo. Cuando se torna positivo, ya sabemos que puede ser por aumento del ventrículo derecho, o en las personas de edad avanzada que la edad avanzada, que son latidos a veces positivos, y es por aneurisma de aorta. Latidos patológicos, entonces tenemos por aumento del ventrículo derecho, que es el latido epigástrico positivo, por un aneurisma de aorta, o vemos que nos pulsa con el lóbulo izquierdo del hígado, y eso es con aumento del hígado, que tenemos que palparlo siempre. Cuando tenemos el latido hepático positivo o que nos pulsa el hígado, podemos tener alguna patología en la válvula tricuspidia del ventrículo derecho. Y el hígado siempre lo tenemos que palpar, siempre. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca vamos a tener hígado grande. Si ese hígado nos palpita, tenemos alguna patología de tipo valvular derecha. Entonces el hígado siempre se palpa. Es un índice que nosotros nos dice que está con insuficiencia cardíaca, y ese enfermo, haciéndole el tratamiento, el hígado se va a volver a su tamaño normal. Y entonces vamos a ver el éxito de ese tratamiento tocándole el hígado, que se vuelve su tamaño normal y ya no se palpa. El reflujo hepatoyugular. Con nosotros tenemos duda de una insuficiencia cardíaca, tenemos que hacer una maniobra. La maniobra del reflujo hepatoyugular. Tenemos que poner la mano en el hipocondrio derecho, debajo, por debajo de las costillas del lado derecho. Tenemos que poner el puño o una mano tratando de apretar el hígado. Es una maniobra que a veces es dolorosa. Durante un minuto, dejarla, soltar la mano, y vemos la ingurgitación yugular. Si esa ingurgitación yugular tarda más de un minuto en hacerse normal, o sea que ustedes le hacen la inspiración y va a terminar con la ingurgitación yugular, si acá tarda más de un minuto, quiere decir que ese enfermo tiene un corazón insuficiente. Si tarda mucho menos de un minuto, que vuelve a su normalidad, empiezan a dudar que ese enfermo tiene una insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a los síndromes cardíacos de agrandamiento del corazón. Tenemos el síndrome de agrandamiento auricular izquierdo, el ventricular izquierdo por hipertrofia, el ventricular derecho por dilatación, y el ventricular izquierdo por dilatación y aumento del ventrículo derecho. Entonces vamos a tener el síndrome de agrandamiento de la aurícula izquierda. Entonces,
Saben la diferencia entre hipertrofia y dilatación. La hipertrofia es el aumento del volumen de la célula miocárdica, de la célula muscular miocárdica. Y la dilatación es adelgazamiento y estiramiento de la célula muscular miocárdica. Entonces son diferentes las cosas. Cuando hay una sobrecarga de presión, o sea, de presión arterial, puede haber lo que se llama una hipertrofia del ventrículo izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo trabaja a mayor presión para expulsar la sangre del corazón para distribuirla en todo el organismo. Entonces el organismo necesita, como nosotros hacemos pesas, aumentamos el volumen de lo muscular, acá pasa lo mismo con el corazón, aumenta el volumen de la célula miocárdica y se transforma en hipertrofia. Entonces hay aumento por sobrecarga de presión de la aurícula izquierda. El otro tipo de sobrecarga de presión de la aurícula izquierda es la estrechez mitral, que se da mucho en la mujer. Sobrecarga de volumen tenemos en el caso de una insuficiencia mitral. Hay una dilatación de la aurícula izquierda porque a partir que pasa el volumen de la aurícula izquierda, pase hacia el ventrículo izquierdo, pero el ventrículo izquierdo manda un poco de sangre que está insuficiente a la válvula mitral hacia la aurícula izquierda, entonces hay aumento del volumen de esa aurícula izquierda, entonces produce una dilatación. Entonces tenemos los síntomas: disfagia, o sea, trastornos para deglutir, y puede haber una disfonía también, porque en forma anatómica puede al intervenir en uno de los nervios que van hacia las cuerdas vocales. Tenemos los signos torácicos, el latido diagonal, pero es muy difícil encontrarlo porque el latido diagonal se va a poner mucho más en evidencia cuando hay aumento del ventrículo izquierdo. Acá solamente el primer estadio de la hipertensión arterial es el aumento de la aurícula izquierda. Acá se le llama también latido diagonal invertido, que en vez de poner la mano, la punta en la choque de la punta, lo apuntan los dedos, van a poner en el tercer espacio intercostal y van a poner el talón de la mano en el choque de la punta, y hace un latido diagonal invertido. Muy bien, tenemos el agrandamiento del ventrículo izquierdo, la sobrecarga de presión. Bueno, tenemos sobrecarga que el ventrículo izquierdo se esfuerza para pasar sangre en una coartación de aorta, o sea, con un estrechamiento de la arteria aorta, en la hipertensión arterial, y en una valvulopatía que es la estrechez de la válvula aórtica. Entonces el corazón se hipertrofia y tenemos los signos. Podemos tener un latido diagonal, el choque de la punta va a estar presente con unas características importantes, que no va a estar desplazado hacia la izquierda, puede estar un poco desplazado hacia abajo, está sobre la línea medio clavicular, pero acá se dice que eleva las costillas y hay aumento de un espacio, o sea que ocupa más de un espacio intercostal, y hay levantamiento de las costillas, y es un latido que usted lo toca, y usted lo toca, no es un latido rápido, sino es un latido que se sostiene a través del tiempo. Vamos a dar síndrome del agrandamiento del ventrículo izquierdo, la sobrecarga de volumen. Entonces da dilatación, que es por valvulopatía, que es en la insuficiencia aórtica. El otro aumento del ventrículo izquierdo por dilatación es la insuficiencia mitral. Después tenemos un tipo de miocardiopatía que se llama miocardiopatía dilatada.
Miocardiopatía se llama a la enfermedad del corazón del músculo cardíaco. Y la cardiopatía isquémica puede ocurrir también eso. La cardiopatía isquémica es cuando las arterias del corazón están obstruidas. Entonces tenemos primero las palpitaciones y después tenemos sobre todo tocándole en la sobrecarga de volumen, sobre todo en el choque de la punta, se toca desplazado hacia la izquierda y hacia abajo. O sea, podemos encontrar choque de la punta en el sexto espacio intercostal y en la línea axilar media. Y en las miocardiopatías puede ocurrir eso, sobre todo en la chagásica. Vamos al síndrome de agrandamiento del ventrículo derecho. Sobrecarga de presión es por estenosis o por estrechez de la válvula pulmonar. Sobrecarga de volumen tenemos, por ejemplo, en la dilatación del ventrículo izquierdo y se da en la comunicación interauricular o en la insuficiencia tricuspidia. Y en los signos torácicos, les dije yo, sobre todo es cuando hay una estrechez de la válvula mitral, se encuentra el signo torácico del latido sagital. Y los signos abdominales podemos encontrar el latido epigástrico positivo, que es un signo abdominal por aumento del ventrículo derecho. Muchas gracias.